Buenas tardes, bienvenidos a Graham Interview. El día de hoy contamos con la presencia de la profesora Ivonne Murillo, quien cuenta con una maestría de la Universidad Metropolitana de Manchester, además de ejercer la docencia en la UAM Azcapotzalco. Ella es diseñadora, es especialista en el campo editorial y nos va a hablar acerca de alguna de sus obras, de su trabajo como docente y de la exposición que acaba de tener en Portugal. La primera pregunta sería, pues vamos por pasos, ¿no? ¿Cómo llega a Manchester a estudiar esta maestría? Ok. Mira, en 2004 tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra. Yo ya establecida muchos años en mi práctica profesional como diseñadora editorial, tuve muchos años una editorial, mi propia editorial, y en un momento particular decidí cerrarla para salir de esta, digamos, inercia que tienen en general los editores o los diseñadores editoriales. Cuando tienes un oficio te empiezas a repetir, y decidí hacer un alto relativo y irme a buscar otros horizontes, a buscar nuevas alternativas. ¿Se va por su propia voluntad? Me voy financiada, autofinanciada, porque a mi edad ya no te dan becas. Pero el asunto es que yo escogí, yo ya había vivido en Manchester tiempo atrás, entonces regreso a Manchester y hago la maestría. La maestría es particularmente en la Universidad Metropolitana de Manchester, Manchester Metropolitan University, que ofrecía en aquel entonces la maestría en diseño y dirección de arte. Mi intención originalmente tenía que ver con cuestiones mucho más tecnológicas, mucho más de cuestión de video, cosa que no había yo hecho. O sea, aquellas cosas o aquellos temas que yo no había abordado en la licenciatura ni en el desarrollo de mi profesión. Entonces quería moverme hacia otros temas. Llego a Inglaterra, me topo con el lenguaje, a pesar de que siempre fui a escuelas bilingües, de que soy una persona bilingüe. El shock que me produce el encuentro con estar en un país con acentos, formas, usos distintos del lenguaje me confronta. Empiezo a abordar mi tema de maestría, cambio mi tema de maestría y empiezo a abordar poesía. Entonces era análisis de imágenes, de libros y poesía, y esta interrelación que existía entre ellos. Ese fue mi tema de tesis. Pero a lo que voy es que por mi formación editorial y por mi gusto por la poesía pude conjuntar estos dos elementos y se abrió una posibilidad de hacer libro de artista. El libro de artista, si bien como diseñadora gráfica, regularmente es una disciplina que atiende necesidades y que resuelve problemas de comunicación. Originalmente yo vengo de una inquietud artística, o sea, yo inicialmente, mi licenciatura original fue en artes visuales. Deserté de la carrera de artes visuales y me dediqué al diseño gráfico. Y cuando se da la oportunidad de la maestría, entro de lleno en el mundo del arte. Es como haber retomado, es un peligro. Regreso al punto de inicio, pero ya con la experiencia editorial y de diseño. Entonces, puedo conjugar estos conocimientos con mi gusto por la poesía. Y gracias a esto es como llega a la embajada de Portugal. Todavía, bueno, sí, ciertamente, pero esto a mí me posibilita varias exposiciones en ese momento. Uno, la construcción del libro objeto, entender el libro objeto
cuál es su función, cuál es el gusto, cómo manipula los objetos, qué quieres decir a través de este tipo de objetos, ¿no? El libro entendido como una expresión, como un medio de expresión personal, artística. Estando en Inglaterra, expuse varias veces, expuse en la propia universidad, expuse en galerías dentro del propio Manchester, expuse en ferias en Londres, y de la Feria de Londres tuve la fortuna que la Tate Gallery, la Tate Britain, adquiriera mis libros, para mi sorpresa, porque pues eran los primeros libros que yo hacía, y que la Tate Gallery se interesara en un universo de oferta tan amplio como de una feria, pues realmente sí me resultó tremendamente gratificante y sorprendente. A partir de eso, esto me abre también puertas en Estados Unidos. Grupos de artistas en Inglaterra se interesan por mi trabajo, me representan y llevan mis libros a ferias en Estados Unidos. Y con este antecedente, y ligándolo con la exposición que el año pasado, en mayo del año pasado, tuve en Lisboa, pues es justamente por eso, porque yo tenía el aval de la propia Universidad Metropolitana de Manchester, que tiene un acervo importante, que tiene un acervo muy importante de libro de artista, aunado con mis libros que están como parte de la segunda Tate Gallery, pues esto me dio una carta para que gente de la Embajada de Lisboa se interesara en mi trabajo. Esto me llevó a organizar la exposición. La exposición consta de 10 libros. La exposición se llamó De lo visible y lo invisible. ¿Y cuál es el planteamiento aquí? Todo mi trabajo está orientado a cosas que soslayamos, a cosas a las que no les prestamos atención. Actuar nuestro humano, siempre en movimiento, siempre preocupándonos, recordando el pasado, queriendo abordar el futuro sin vivir el presente, pues nos lleva a veces a no darnos cuenta de entornos, formas, sentimientos, expresiones, siempre en una vorágine. Había leído que lo que quería era como plasmar también el trabajo de aquellas personas a las que no se les da el crédito, ¿no? A las que no se les da el crédito, a las que no se les ve, a las que jerárquicamente en la sociedad se les descalifica, o que no son importantes, nadie las ve. Y presento 10 piezas. Estas piezas, para no hacerte puntual la descripción de cada una, reflejan sentimientos, personas que están contando su propia historia, personas que dentro de la escala social no ocupan un lugar preponderante, imágenes que nosotros tenemos cotidianamente, que forman parte de nuestros entornos y que no observamos. ¿Por qué? Porque son reflejos de edificios, porque me interesa mucho la idea del reflejo. Reflejo desde muchos puntos de vista, es decir, el reflejo o la reflexión, asociando estos dos términos. La reflexión en términos de que una imagen en un espejo se invierte y se complementa. La otra es también en términos de reflexión. Entonces, mis libros, algunos de ellos están armados con fotografía, varios de ellos. Esta fotografía es el resultado de la observación de reflejos de agua. Uno en particular son momentos que capto en espejos de agua, pueden ser ríos, pueden ser fuentes, pueden ser espejos en los estanques, y esta realidad o esta cotidianidad reflejada en estos espejos. El agua como elemento
tanto vital como un elemento que permite la reflexión de la imagen. La otra es el vidrio o edificios que reflejan otros edificios u otras realidades o las distorsionan. Otros de mis libros están relacionados con procesos que obviamos, que para nosotros es común ver en un libro, la tipografía en el libro, y a partir de ella leer un texto. Pero lo que yo estoy tratando de hacer son todos los procesos que están detrás de la manufactura del libro, por mi propia formación, porque somos muchos los que trabajamos en la industria editorial y siempre son autores o editoriales los que están en primer plano, pero se soslaya todo el trabajo de los que están escribiendo, corrigiendo, formando, etcétera, etcétera. Y ahora que habla de su formación, también ejerce la docencia en la UAM Azcapotzalco. Todo esto que te platico está vinculado con práctica profesional de muchísimos años en el área editorial en muchas empresas como director editorial, y la otra tiene que ver con cómo transmites este conocimiento y cómo lo aprendes. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, hice la licenciatura de Diseño y Comunicación Gráfica, y esto me permite estar vinculada a la docencia. A mí me parece importante, son dos disciplinas, mi práctica profesional y la docencia, que siempre he llevado en paralelo, porque la industria editorial se nutre de gente de la academia, por lo regular. Entonces, yo aprendí a ser editora en el terreno ya del trabajo profesional. Y este conocimiento me permite, de muchos años atrás, sensibilizar a los muchachos, hablarles de lo que cotidianamente hago, hablarles del diseño, hablarles de la edición, hablarles de los libros, de las publicaciones, de los contenidos, de las imágenes, de cómo articular la información, del cuidado que tienes que tener como diseñador y de la conciencia que tienes que tener como diseñador a la hora que elaboras un folleto, un cartel. Pero particularmente lo que me interesa es el libro, a lo que yo me he dedicado, lo que me he especializado en el libro. Y ese libro es cualquier índole, puede ser de interés general, puede ser una revista, puede ser una enciclopedia, proyectos muy complejos, colecciones, etcétera, etcétera. Todo lo que es el mundo editorial, todo el diseño, el concepto, desde la historia, de cómo hemos ido evolucionando. Y justamente ahora que estamos en una ruptura en un cambio muy importante desde lo tecnológico, pues necesitamos seguir cuidando los contenidos, aunque cambiemos de manera de distribución de estos contenidos. Entonces, sí, los muchachos tienen de mí de primera mano experiencia profesional, y sí los oriento mucho en ese sentido de que diseñar no es diseñar para pasar la materia, no es diseñar para cumplir con los requisitos escolares, sino el diseñador tiene que estar pensando en el mercado en el que se va a insertar, y sus proyectos tienen que estar asentados en la realidad. Y todos los proyectos que llevamos a cabo en mi curso tienen que ver, preparan a los muchachos para ser editores y para ser empresarios. Algunos queremos pensar que se van a incorporar en el mundo editorial mexicano u extranjero, pero con las nuevas tecnologías pueden ellos incursionar. Si tienen una visión editorial y una visión de negocio, pueden incursionar en la red y abrir una casa editorial virtual y poder distribuir proyectos editoriales muy interesantes que pueden autofinanciarse si saben un poco de esta dinámica que vamos todos, porque es la industria en su conjunto la que está aprendiendo a hacer esta nueva fórmula de negocios. Bueno,
Pues muchas gracias, maestra, por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Encantada. Pues esto fue todo. Agradecemos su atención y pues hasta la próxima. Gracias, maestra. Gracias, Víctor.